En la actualidad podemos distinguir de que hay básicamente una crisis en el área del liderazgo, especialmente en el liderazgo masculino. Hay una crisis en el liderazgo y eso podemos verlo en el área política. No hay líderes que realmente gobiernen bien las naciones y los pueblos fracasan y van al abismo a causa de la corrupción que hay en los diferentes gobiernos de diferentes países en todo el mundo. Hay una crisis de liderazgo en el área política. Hay una crisis en el área familiar también de parte de los padres. No existe el liderazgo bíblico que debe haber en nuestras familias y como lo manda el Señor Jesucristo. Ahora nuestro mundo moderno nos enseña más bien que ahora son los niños y son nuestros hijos quienes mandan a los padres. Ya son los hijos quienes deciden y no los padres. En Argentina ha salido una ley gubernamental debido a esta ola de lesbianismo y homosexualismo, donde el niño a una cierta edad puede decidir de qué sexo ser. El gobierno le enseña a las familias y a los padres que respeten la decisión del niño. Es decir, si el niño cuando ya tiene uso de razón, no sé exactamente a qué edad, dice, ay, yo quiero ser hombre. Siendo niña, los padres deben respetar esa decisión. Si esa niñita que usted tiene ahí en su familia, de pronto le gustan los camioncitos, que no está mal que las niñas jueguen con camioncitos, pero si de pronto decide y dice, yo quiero ser niño, entonces los padres deben respetar esa decisión. El mundo está cada vez más de picada, hermanos. Y no hay el liderazgo bíblico que debe haber, ni en la política, ni en nuestros hogares, y también muchas veces en la iglesia. En 2 de Crónicas, capítulo 16, dice la palabra del Señor, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder, ¿a quiénes? A favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios mira a todas las personas de la tierra y está en búsqueda de alguien, ese alguien que tenga un corazón perfecto. Y esa palabra perfecto significa completo, cabal, sincero, puro delante de Dios. Y Dios está buscando esa clase de personas con tal de bendecir a esas personas y usar a esas personas para el crecimiento de la obra de Dios. Hermanos, aquí el versículo no dice, Dios está buscando a los que han estudiado en la universidad. ¿Dice eso el versículo? Dios está buscando a aquellos que se han preparado en un seminario bíblico o algo por lo menos que tenga que ver con la Biblia. ¿Dice eso el pasaje bíblico? Para nada, hermanos. Lo que Dios mira no es los títulos ni los cartones que obtenemos en las instituciones educativas. Dios mira el corazón del ser humano. Oiga, Pedro era un pescador. Dice la palabra que Pedro era del vulgo. Es decir, del poblacho, pues ahí de los pobres, un muchacho que se crió en la calle ahí. No tenía nada de educación formal. Y miren cómo el Señor levantó a este hombre y lo usó de tal forma que la primera vez que él predicó, dice, se convirtieron 3,000 y después 4,000 y hasta 5,000 venían a los pies de Cristo por la predicación de este hombre sin educación. ¿Por qué? Dios mira el corazón. Dice el versículo, Dios está buscando. De alguna forma Él contempla toda la tierra, mira y se centra en aquel corazón que está apegado al amor del Señor. Hay muchos que quieren ser líderes hoy en día en las iglesias, pero ¿cuál es el objetivo de este deseo? Hay muchos que quieren ser líderes en las iglesias tal vez por alguna conveniencia, simplemente por buscar algún poder, alguna autoridad, o buscan ser reconocidos delante de la gente y para que todos vean que él o ella es una persona importante. Otros
buscan simplemente ser líderes de las iglesias por esto. La hermana Carol, la esposa del hermano Max, me contaba que el testimonio de un joven que fue al seminario, de pronto el maestro le pregunta, ¿y por qué tú estás aquí? ¿Y por qué tú estás aquí? Y todos decían, porque yo quiero servir al Señor, porque yo quiero hacer esto en la obra, quiero ser útil. Y después allá al final había un joven y le preguntó, ¿y por qué tú estás aquí? Y él respondió, es que he visto que el pastorado da mucho dinero, y especialmente aquí en Estados Unidos. Si ese es el corazón o el sentir o el deseo de alguien que quiere ser pastor o líder de una iglesia, definitivamente delante de Dios está ya mismo descalificado. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Lo más importante de alguien que quiere servir al Señor es su comunión con Dios. ¿Por qué? La palabra una vez más dice a través del apóstol Pablo, el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Hace un momento compartíamos con Omar acerca de lo más crucial en nosotros, ¿qué es? Es nuestra comunión, es nuestra relación con Dios. Es ese tiempo que pasas a solas en tu casa, arrodillado o leyendo la palabra de Dios. Hermanos, eso te da raíces. Raíces que realmente te dan firmeza a tu vida, a tu familia, a la iglesia misma y trae bendición a tu ser. La comunión personal y la relación con el Señor. Venir a la iglesia simplemente, podríamos decir, es el 5 o 10% de nuestra cercanía a Dios o de nuestra relación con Dios, o que hace que crezca nuestra comunión con Dios. Venir a la iglesia simplemente es un pequeño porcentaje. Lo demás y el resto está ahí, a solas, en tu casa, en tu aposento alto, ahí donde vives, ahí buscando la relación con el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿A qué se está refiriendo? A la palabra, a la Biblia, que debe estar en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro andar. Es nuestro manual de vida. Jamás debemos separarnos de este libro. Y dice la palabra, entonces harás prosperar tu camino. Entonces, ¿cuándo? ¿Antes de eso? No, después de eso. Después de meditar en la palabra, de hacer que la Biblia pueda ser vivida en tu ser y en tu vida, querido hermano. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice la palabra. Y cuando habla de prosperar, no está hablando de eso que predican los pastores en la televisión o en la radio, de que si usted da 5, recibe 10. Si usted da 10, recibe 100, etcétera, etcétera. Y que llévese el vasito con agua del río Jordán. Y que llévese esta cruz que ha sido tomada de una astilla de la cruz del Señor Jesucristo. Hermanos, eso es algo humano, carnal y diabólico. No estamos hablando de ese tipo de prosperidad. Cuando la palabra del Señor dice, y harás prosperar tu camino, está hablando de avanzar en nuestra vida espiritual, de crecimiento, de acercamiento hacia Jesucristo. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice la palabra de Dios. Apacentad la grey. Miren el trabajo que deben hacer los pastores. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre ellos. Es decir, que el pastor, el líder, no es jefe de los hermanos. Aquí en la iglesia no hay jefe, hermanos. ¿Amén? Aquí no hay jefes. Ninguno es superior a otro. Todos somos delante de Cristo
iguales. Funciones hay, trabajos específicos que el Señor nos da, sí los hay, servicios los hay, pero aquí no hay jefes. La cabeza es Cristo. Y nosotros los que somos líderes, que no deberíamos llamarnos así, sino siervos más bien, como lo dice la Escritura, llevamos la delantera nada más de la iglesia. No es que somos cabeza, no somos jefes, no somos dueños de la congregación ni de las ovejas. En Hechos capítulo 6, queridos hermanos, encontramos la respuesta a esta pregunta. ¿Qué clases de líderes se establecieron en la iglesia primitiva? Habían presidentes, habían vicepresidentes, habían vocales. ¿Qué había en la iglesia? ¿Qué líderes estableció el Señor? En Hechos capítulo 6 dice la palabra: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hubo un conflicto y de acuerdo a ese conflicto nació la idea, y por supuesto esa idea bajo la guía del Espíritu Santo, de hacer líderes. Entonces los 12, ¿de quién está hablando? De los apóstoles, de los discípulos. Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la congregación y así precisamente sucedió. Escogieron a 7 varones y podemos encontrar las características de los 7 varones que eran llenos del Espíritu Santo, hombres de fe y hombres que ya estaban sirviendo al Señor. Y así también debemos ser nosotros, hermanos. No necesitamos cargos para servir al Señor. No necesitamos nombramientos o títulos para empezar recién a servir a Dios. No necesitamos eso. Estos hombres ya estaban activos, simplemente fueron reconocidos. Cuando hablamos de anciano, nos estamos refiriendo a obispo, que significa lo mismo, o a pastor, que significa lo mismo, o a un líder en el área espiritual. Ahora la pregunta era: ¿cuál es el ministerio de los ancianos o de los pastores o de los líderes? Según Hechos, hay dos ministerios que los hermanos hacían. Número 1, la oración, y número 2, la enseñanza de la palabra de Dios. Dice la Biblia: el que anhela obispado, buena obra desea. ¿Por qué dice eso la Escritura? Porque es un trabajo bien remunerado, bien reconocido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por el Príncipe de los Pastores, por Dios el Todopoderoso. El que anhela obispado, buena obra desea. Si usted quiere ser pastor, si usted siente el llamado, si usted quiere ser anciano, líder espiritual, la Biblia dice: lo que estás deseando es bueno. Y no es tan bueno como anhelar o querer ser arquitecto, doctor, licenciado, abogado. ¿Por qué? Porque aquí estás invirtiendo para lo eterno. Porque aquí no solamente cosechas en este mundo, sino también en el venidero. Es una profesión eterna. El que anhela obispado, buena obra desea, dice la palabra del Señor. Ahora la pregunta es: ¿hay también ancianas, obispas o pastoras en la iglesia? Bueno, en la tele yo he visto. Pero ¿qué dice la Biblia referente a esto? Tristemente, por el pobre liderazgo y la crisis del liderazgo masculino, muchas veces la mujer ha tenido que levantarse y hacerla
del hombre. Pero no es lo que la Biblia estableció desde el principio. No hay pastoras en la Biblia. No hay mujeres establecidas como ancianas u obispas. No hay tal cosa en la palabra del Señor. Diaconisas, sí hay ejemplo de esto. En 1 Corintios 16:1 habla de una mujer que se llamó Febe. Ella era diaconisa de la iglesia y de la congregación. Pero no escuchamos así de obispas o ancianas o pastoras. Todos los hombres que fueron usados por el Espíritu Santo de Dios para escribir la palabra de Dios fueron varones. Todos los discípulos escogidos por el Señor Jesucristo fueron varones. Y así como dice Efesios que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Cristo es, claro, la cabeza de la iglesia y que el hombre es la cabeza del hogar, de la familia, así también en la iglesia debe ser manejado el liderazgo por los varones. Delante del Señor la mujer y el hombre es igual. En la salvación somos igual, somos redimidos de igual forma, pero diferentes en funciones. No es que uno es más importante que el otro, no es que aquel es superior a ti. Delante del Señor todos somos iguales, pero en trabajos y en funciones específicas Dios estableció: esto hará el hombre y esto hará la mujer. Ahora, en cuanto a los diáconos, hermanos, ¿cuáles son las responsabilidades de los diáconos? Y la respuesta surge ahí en Hechos capítulo 6, cuando dice que había una necesidad física, el hecho de repartir la comida a aquellas personas que eran desatendidas. La responsabilidad de los diáconos tiene que ver con el servicio y la administración en la iglesia. Los ancianos o los pastores o los obispos deben encargarse del área espiritual de la congregación, es decir, de la enseñanza y la oración. La necesidad para crear diáconos de parte de los apóstoles fue precisamente para no descuidar la oración ni la enseñanza. Ahora, en la parte de la primera hoja podemos ver los requisitos. Y pueden ustedes observar que la lista de los requisitos es más larga para los ancianos que la lista de los requisitos para los diáconos. Todo eso está en Primera de Timoteo y también en Tito. El apóstol Pablo instruyéndonos de cuáles deben ser las características de los siervos de Dios, de los líderes en las diferentes iglesias, hermanos y hermanas. Eso en cuanto a la posición que tenemos como congregación. Dios estableció dos grupos en la iglesia y para la iglesia: los ancianos y los diáconos. La palabra diácono viene del griego servidor, que precisamente, como su nombre lo dice, está para servir a los hermanos en el área administrativa. El anciano, el pastor o el obispo trabaja con el área espiritual, que es lo más importante y crucial en la iglesia. Y no debe ser uno. En aquel tiempo habían 12 que eran los apóstoles, los mismos ancianos. Pero vemos en las iglesias siempre de la palabra del Señor que había más de uno. Si los líderes son personas que en la iglesia están predicando o enseñando o mostrando algo bonito, pero en sus casas están viviendo algo contrario, entonces la congregación va a seguir los mismos pasos. Si el líder espiritual o el diácono es una persona inmoral que no le importa la santidad delante de Dios, entonces la congregación va a tomar como ligero el pecar o el ser inmoral o el adulterar o fornicar. Debe empezar por el ejemplo y debe empezar por el testimonio de los que somos ancianos y de los que son diáconos y cualquiera que quiera servir a Dios. Señor Jesús, tú eres mi luz,
mi Salvador, mi buen pastor. Señor Jesús,